temas, 10:21. Nos acompaña en la entrevista de esta mañana aquí en el estudio la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, Paulina? Bienvenida. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Senadora, bueno, partamos con lo primero. Acaba de ingresar el proyecto ya, tenemos el texto y podremos revisarlo ya después en detalle. Pero el primer hecho político que marca el trámite es que el Partido de la Gente, como veíamos en la conferencia de prensa hace un rato, se cuadra con apoyar la idea de legislar después de las negociaciones que sostuvo con el gobierno. ¿Cómo ve usted primero ese hecho? Bueno, una cosa es la aprobación en general del proyecto, que finalmente es lo que llaman la idea de legislar, pero aquí es un proyecto que yo no lo he visto todavía porque esto está ocurriendo en tiempo real, así que no lo he leído ni tengo acceso detallado a él, pero evidentemente lo que hay que revisar también es el informe financiero. Yo hoy día formo parte de la Comisión de Hacienda, por lo tanto, cuando esto llegue al Senado, por supuesto, lo vamos a revisar muy bien. Todos los senadores de la comisión, en particular Daniela Chicardini y yo, que somos miembros de esa comisión, porque creo que es importante que los datos que sustentan este proyecto sean realmente aquellos que señala el informe. Lo digo porque el impacto de una menor recaudación que esté cifrada en un 0,5 del PIB, entiendo, es bastante menor a lo que han señalado economistas transversales. Este proyecto, es cierto que hemos especulado mucho porque no estaba el texto, no estaba el informe financiero. Entonces, sí creo que hay que ser responsables y consecuentes con lo que hemos dicho. Medidas de reconstrucción, creo que todos estamos por aprobar, por supuesto. Pero este plan, este proyecto que se llama de reconstrucción, trae normas de distinta índole, mezcla temas de educación, mezcla temas de reconstrucción y una reforma tributaria que no es encubierta. Es evidente que el sentido principal de este proyecto es rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23%, cosa que todos los organismos técnicos han señalado que no debe haberse hecho sin un consenso social y un consenso parlamentario. Senadora, el proyecto mantiene sus principales pilares, ¿no?, respecto a la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23% de manera gradual, la integración del sistema, este crédito tributario a la contratación para generar 800.000 puestos de trabajo, dice el proyecto de ley. En sus argumentos, también esta idea de suspender el cobro del IVA por un año a las viviendas. O sea, el grueso está más o menos. ¿Los números les calzan respecto a la posibilidad de que esto sea, desde el punto de vista fiscal y a largo plazo, neutro? O sea, que no genere más déficit. Mire, lo que pasa es que aquí hay que escuchar a los organismos que intervienen en todo esto. El FMI ha dicho que un proyecto, si no tiene compensaciones, un proyecto de esta naturaleza va a producir una menor recaudación fiscal, y lo que hay que ver es efectivamente esto que incluye el informe financiero, es así o no, porque cuando se dicen medidas para los empresarios, para que haya 800.000 empleos, esto no es automático. Tampoco es automático el crecimiento producto de rebajar el impuesto corporativo. Al contrario, toda la evidencia indica lo contrario. Entonces, no es que uno no quiera que haya crecimiento, por supuesto que todos vamos a quererlo, también queremos que haya más empleo, que haya buen empleo, no solamente más cantidad, sino un empleo de calidad, que terminemos o bajemos la informalidad, pero donde también el sueldo mínimo, por ejemplo, mantenga su poder adquisitivo, porque vemos hoy día cómo ya tenemos un impacto inflacionario de las medidas tomadas por el gobierno en relación a la no contención del alza de los precios, y finalmente eso también está impactando a las familias chilenas. Entonces, aquí creo yo que no hay un ánimo desde la oposición de no colaborar aquello que sea bueno para la gente. Vamos a estar en todas aquellas medidas que sean positivas para las personas, pero lo que no me calza a mí, sin haber leído, por supuesto, todo, es el diagnóstico y la consecuencia. Creo que hay, ¿cuál es esa diferencia? Porque hay un diagnóstico, o sea, se dice vamos a tomar esta medida para que ocurra esto. Y eso me parece que, habiendo escuchado al ministro Quiroz durante varios días, son más bien actos de fe. Él cree que va a ocurrir aquello. No hay evidencia, no hay pruebas ni en la historia, ni tampoco encuentro muchos economistas que avalen esto. Por el contrario, el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, el FMI se han pronunciado en sentidos contrarios a lo que dice el gobierno, que no son organismos nuestros, digamos, de la oposición. Entonces, ojo, porque creo que el acto de fe no sirve, porque el precio lo pagan los chilenos. Bueno, lo estábamos hablando hace un rato con Claudio Agostini, también aquí en CNN Chile Radio. Ahora, senadora,
Entendiendo el punto entonces, si es que el gobierno demostrara que efectivamente esta puede ser una reforma que no genera menor ingreso fiscal o que logra compensarlo de alguna manera, tampoco sería ese el punto, el nudo, digamos, de este proyecto, sino que tiene que ver con la orientación. No, bueno, es que no va a poder demostrar que no genera menor impacto. No, pero quizás se incorporan otras medidas, por ejemplo. Las reformas tributarias conceptualmente se hacen para recaudar más. Sí. Y se hacen, por ejemplo, si hubiera habido una reforma tributaria para recaudar más para la reconstrucción, podríamos estar conversando en esos términos. Pero aquí se hace una reforma para unas medidas para la reconstrucción, donde la reforma tributaria que va aparejada es para recaudar menos. Entonces, eso en sí ya es bien contradictorio y no tiene comprensión, digamos. Ahora, cuánto menos es lo que va a recaudar es lo que habrá que ver. Si efectivamente se condice con lo que señala ese informe financiero, si no, habrá que pedirle aclaración a la DIPRES. Para eso está la Comisión de Hacienda. Yo espero que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados haga, y estoy segura que lo va a hacer de esa manera, y también espero que el diputado Alessandri, que salió con letras de molde, el presidente de la Cámara, cumpla con lo que dijo, que este proyecto va a pasar por las comisiones técnicas que corresponden, es decir, lo de educación va a ir a educación, lo de seguridad va a ir a seguridad, lo que es de trabajo va a ir a trabajo, y no que hagamos un fast track pasando por encima del Congreso, porque aquí es bien importante que todas normas sea aprobada por el Congreso. El Congreso es un órgano colegislador, no es un buzón, y más allá de estos acuerdos y mayorías que se puedan lograr, no se puede pasar por encima de la institucionalidad de nuestro país. O sea, no basta solo con pasar por Hacienda, digamos, tiene que pasar cada uno de los temas por las áreas que corresponden. Cualquier proyecto que irroga gasto fiscal pasa por Hacienda. Ajá. Pero también pasa por la Comisión Técnica. Si es algo que tiene que ver con el Poder Judicial, con penas, con mayor gasto para Gendarmería, va a pasar por la Comisión de Constitución. Si es materia laboral, pasará por trabajo. Si es algo de pesca, pasa por pesca. Entonces, no veo por qué. En este caso, tendríamos que saltarnos la institucionalidad interna del Congreso Nacional. Eso yo lo considero de máxima gravedad. Si fuese así, entonces, ¿le calza el plazo al que aspira el gobierno, que para el 1 de junio esto esté despachado de la Cámara? No, mire, es que esto no es para tener un check para la cuenta pública. No, es lo que quiere el gobierno, eso digo. Sí, el gobierno puede querer lo que quiera, pero el Congreso es autónomo. Y nosotros tenemos la obligación de ser responsables en el análisis del proyecto y que no se nos venga a apurar en el trabajo que responsablemente debemos hacer, porque el impacto de estas medidas no las va a pagar la gente. Entonces, nosotros no podemos hacer un fast track. Imagínense, estamos en 3 semanas, se pretende despachar un proyecto de 200, ¿cuántos artículos son? 200 páginas. De 200 páginas. El PDF, por lo menos, que tenemos a esta hora. Por favor, que respeten la labor del Congreso, así como nosotros respetamos, aunque no coincidamos, con la labor de colegislador del presidente, que envía un proyecto que no fue conversado, donde el gobierno tomó una decisión, Sebastián, que fue tratar de dividir a la oposición. Como eso no les resultó, en vez de dividir el proyecto, que era lo que correspondía, haber dividido el proyecto en las medidas de reconstrucción y haber dejado la reforma tributaria aparte. Como no quisieron, y aquí hay algo ideológico de ellos, bueno, no quisieron, se sentaron en esta posición y finalmente, al no poder dividir a la oposición, lo que hacen es tratar de apurar este proyecto. Nosotros vamos a exigir que se respete la institucionalidad del Congreso de la Nación. Senadora, hablemos de los procesos de conversación y de diálogo que tuvo el gobierno. Finalmente, la bancada del PDG va a votar por la idea de legislar. Han planteado una serie de condiciones, entre otras medidas dirigidas a la clase media. No tenemos ese detalle específico, pero tenían que ver con devolución de IVA, por ejemplo, en algunos ítems. También con esta idea de mantener la tasa de impuestos para las pymes en 12,5%, entre otras cosas. Pero pareciera que se va alineando ya el Partido de la Gente y su bancada, son 13 diputados, con el gobierno. ¿Cómo ven ese escenario desde la oposición? Miren, nosotros como oposición sabemos que hay mayorías muy débiles, no hay una mayoría de ningún sector, pero evidentemente para el gobierno es muy fácil lograr esa mayoría porque están a 2 votos de la mayoría simple. Aquí también hay que pensar que no todo se aprueba por simple mayoría. Hay normas de quórum en general, hay normas en las leyes en el futuro, en estos 4 años hay muchas leyes de quórum. Entonces, buscar estos arreglos circunstanciales evidentemente le dan la factibilidad de poder avanzar con el proyecto. Ahora, yo confío en que el Partido de la Gente va a mantener esa preocupación que han señalado permanentemente por la clase media, por las pymes, y que finalmente esas normas tal vez también las vamos a poder apoyar todos, porque son normas que van en favor de la gente. Nosotros también tenemos propuestas, pero el gobierno se ha cerrado a hablar con la oposición.
el gobierno se ha Pero ha hablado cerrado. con la DC, con el PPD, No, con pero, parte de ellos. pero en forma inorgánica, cherry picking, como se dice, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio jamás el ministro de Hacienda ha hablado. Con el Partido Socialista costó mucho que el ministro García finalmente hablara con la bancada socialista. Entonces aquí hay una postura ideológica del gobierno de hablar con ciertos sectores. Entonces, quiso conversar con la DC, quiso conversar con el PPD para quebrar a la oposición. Y luego habla con el Partido de la Gente, me parece muy legítimo. Y me parece legítimo que el Partido de la Gente ponga su posición sobre la mesa. Lo que me parece que no es correcto de parte del gobierno es decir, hablo con una parte del Congreso y con la otra no. Porque pero ahora viene la discusión legislativa. Donde por eso digo, y en la discusión que se dé en el Congreso vamos a poder hablar de todos los temas y poner los énfasis en lo que a la gente le preocupa. Mire, en las medidas del MEPCO, en las regiones todavía no tenemos solución para los transportistas. Subió el precio de los transportes y eso el gobierno no se hace cargo. El CEREMI en mi región dice, bueno, es que hay que ver una mesa. Bueno, estamos todos jugando aquí a darnos la vuelta, al pillarse, y la verdad es que la gente, la que tiene el problema, le subió, yo lo hablé con el ministro Quirós en su momento, le pedí que hiciéramos la medida del bolsillo electrónico, que se le entregara un subsidio a las personas para el transporte, porque sabíamos que no iba a funcionar y esto ya lo habíamos hecho de esa manera en la pandemia. Entonces, aquí tenemos un gobierno bien sesgado, así como se cegó y se cerró frente a la postulación de la presidenta Bachelet por motivos ideológicos y no la quiso apoyar. Bueno, aquí también, en esto también tiene una visión muy ideologizada de lo que ellos pretenden. Estratégicamente, en todo caso, senadora, lo conversábamos antes también en nuestro panel de la mañana, el gobierno necesita los votos que necesita para poder avanzar con el proyecto y por ahora pareciera estar consiguiéndolo. Sí, pero esa es una fórmula muy básica de tratar la democracia, de juntar los votos que les sirven, no hablar con el resto. Y como de esa forma ellos se farrearon, y digo ellos, el Partido Republicano, se farrearon en el segundo proceso constituyente, por ejemplo, porque no quisieron hablar con nadie. Ellos rechazaron la ley de 40 horas, ellos rechazaron la reforma previsional. ¿Eso es bueno para Chile? Yo creo que no. Entonces, que tengan acuerdos, que puedan uniformar su pensamiento y su voto, no quiere decir que eso sea bueno para el país. Para eso tenemos que estar nosotros desde la oposición cautelando cuáles son los acuerdos, qué es lo que se le va a ofrecer a la gente y haciendo lo posible también porque nuestras propuestas sean escuchadas. Así como se escuchó al Partido de la Gente, bueno, que se escuche al resto de la oposición. Mañana los presidentes de partido vamos a estar reunidos precisamente revisando estos temas para poder, durante la discusión del proyecto en el Congreso, en los tiempos que el Congreso determine, sin presiones, sin apuro, sin que quieran llegar con un checklist al 1 de junio, porque eso no es legítimo por parte del gobierno, pretender que el Congreso apure una discusión que legítimamente y responsablemente tenemos que dar. ¿El gobierno quiere pasar a planadora, a su juicio? Bueno, yo creo que está claro, pero el problema es que la retroexcavadora se la robaron los bolivianos, entonces vamos a ver qué pasa. Oiga, senadora, hablemos de otro tema. Usted lo mencionaba a la pasada, pero ayer la expresidenta Bachelet estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas, hizo una exposición larga, 3 horas, y al final, en un punto más local, decía que efectivamente el gobierno no había querido apoyarlo por razones políticas. El presidente Kast le respondió y dijo que ellos tenían otra visión respecto al curso o al destino que tenía que tener Naciones Unidas, algo así lo resume. ¿Cómo ve esta tensión de nuevo que surge a propósito de la nominación de la presidenta? Yo creo que la presidenta Bachelet va a ganar y va a ser el primer gran bochorno internacional del presidente Kast. La verdad es que yo vengo llegando de esta cumbre progresista mundial, donde se reunieron líderes de distintos sectores bajo la invitación del presidente Pedro Sánchez en España. Y cuando uno habla con líderes del Partido Laborista, del Partido Socialista Europeo, de los distintos partidos que son liberales, no solamente son socialistas, no se explican por qué una persona con las condiciones de Michelle Bachelet no es apoyada por su propio presidente. En condiciones similares, en un cargo internacional como es el de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, Andrés Alamán fue apoyado 2 veces por el presidente Boric, a la elección y a la reelección. Entonces uno se pregunta aquí cuánto de egoísmo, de ideología finalmente hay, de poca visión de Estado, porque finalmente el país, ¿qué mejor representación puede tener que alguien que fue 2 veces presidenta de Chile?
qué mejor representación que quien fue la que fundó ONU Mujeres y alta comisionado de derechos humanos, con un trabajo impecable a lo largo del mundo. Y el famoso veto que tanto ha señalado el gobierno, realmente no es un veto. El sistema lo que hace es que los 5 miembros del Consejo Permanente pueden formular recomendaciones y no recomendaciones. Eso es. Entonces, puede haber algún candidato que tenga una no recomendación y puede haber un candidato que tenga 4 no recomendaciones o 5. El canciller ayer decía que las probabilidades de éxito eran muy bajas por la fragmentación de candidatos en la región. Hay 4 candidatos en total. Entonces, la verdad es que yo creo que, mire, el que se explica se complica. El gobierno no quiso. Y está bien que lo dijera así. No apoyamos a Bachelet porque no queremos apoyarla por un tema ideológico, pero que no busquen excusas. Y lo otro, Sebastián, es muy grave lo que está ocurriendo con un sumario que se ha abierto para hacer una persecución política dentro de la Cancillería. Creo que aquí hay que ser razonables. Aquí hay una visión también ideológica desde la derecha y la ultraderecha en realidad, respecto a los funcionarios públicos. Los han llamado guarenes, los han llamado parásitos. Y ahora... Esta es una investigación contra funcionarios de la misión diplomática en Nueva York, ¿cierto? Pero mire, lo que ocurre aquí es que cuando hay una misión, la misión, por ejemplo, en el día de ayer, tiene que asistir a esa sesión. ¿Cómo va a dejar de asistir si es parte de su trabajo? Se imagina que no van a ir. Y después le va a decir, bueno, ¿y qué pasó allí? Claro, están en los 193 países. Lógico. Incluso Chile podría haber formulado preguntas, así como la formularon los árabes, los africanos y otros países. Pudo haber formulado preguntas. Entonces, ¿cómo se va a perseguir a la gente por hacer su trabajo? Entonces, de verdad, yo creo que todo tiene un límite y aquí lo que estamos viendo es una forma que salió el otro día también, de respecto a funcionarios del MOP, que le ponían, bueno, pero zurdo, no sirve y es zurdo. Si a la gente se le califica porque sirve o no sirve, yo estoy plenamente de acuerdo. Pero si es de izquierda, es de derecha, es de centro, funcionario público es funcionario público y tiene el derecho y de hacer su trabajo y el deber de hacerlo. Entonces, cuando se está inculpando o haciendo un sumario por hacer el trabajo, por entregar la información una vez que concluyó y que se tomó la decisión de no apoyar a la presidenta Bachelet, en el fondo ya estamos hablando de otro tema y yo espero aquí que la Contralora General de la República también tome medidas para evitar que se empiece a presentar esta situación ya generalizada de persecución política al interior de los servicios públicos.